ese trabajo cívico fue impresionante en el caso del departamento. Parecía que esto no iba a pasar. El histórico día 19 de enero. El café tiene una trascendencia absoluta y total. Y darles a conocer el sentir de querernos independizar de Caldas y crear. Armenia se prendió, la fiesta fue total, por todos los lugares. Nací acá en el Quindío, soy quindiana de corazón. El departamento del Quindío tiene una identidad geográfica y geológica muy definida. Cabalga sobre la cordillera central de los Andes colombianos, cuya cima forma el límite oriental. Ocupa el flanco occidental de esa cordillera y una meseta llamada la Meseta del Quindío, sobre la cual están las principales ciudades, Armenia, Calarcá. Y termina al occidente en una pequeña serranía llamada la Serranía de Santa Bárbara. La meseta del Quindío es mucho más reciente y es el resultado de la acción de los volcanes actuales, el Nevado del Quindío, el Ruiz, el Santa Rosa y otros, que rellena este valle, y finalmente los ríos, de los cuales el Quindío es el último accidente, porque el Quindío no existió siempre. Existió un primitivo río Otún-Quindío y que luego se separa y se forma la cuenca del Quindío y del Otún. En 1920 se da el inicio a la creación del departamento del Quindío con hechos y acontecimientos cuando se protesta contra Manizales por la imposición de impuestos. En 1923 se aprueba la creación del tren a la ciudad de Armenia, la llegada del tren. Manizales se opone a este desarrollo. El civismo en la región logra que en 1927 llegue el tren del Pacífico a la ciudad de Armenia y se inicia la continuidad de hechos y acontecimientos para ir adquiriendo gremios y fortaleza institucional. En 1934 se abre la Cámara de Comercio de Armenia. La gran cantidad de locales comerciales y de empresas instaladas en la región así lo ameritaban. En 1948 llega el aeropuerto El Edén y se inician las rutas Armenia-Bogotá. En 1950, cuando se había iniciado el torneo de fútbol nacional, Armenia inscribe su equipo, el Deportes Quindío, en el torneo de la DIMAYOR. En 1956 se corona campeón y obtiene su primera estrella. Es así que todos estos acontecimientos le marcan ya una mayoría de edad que va contribuyendo a crear el departamento del Quindío en un futuro. En 1952 se crea la diócesis en la ciudad de Armenia y se nombra primer obispo. Posteriormente se da la creación de la jefatura militar en 1957. En 1960 se crea la Universidad del Quindío, primera universidad en esta región y universidad pública que hoy tiene más de 50 años. En 1962 se crea la 8ª Brigada que recoge toda la jefatura militar y los batallones de la región. En 1964 se crea la Corporación Regional del Quindío para la conservación del medio ambiente y el desarrollo de los proyectos que tienen que ver con los recursos hídricos en nuestra región y en nuestro departamento. En 1965 se presenta el proyecto para crear un departamento segregándose de Caldas y es así como en 1967
El 7 de febrero, el presidente Guillermo León Valencia sanciona la Ley Segunda de 1966 que crea el departamento del Quindío. La importancia que tenía el café a comienzos del siglo XX como el principal producto de exportación de Colombia. Y los campesinos, los colonos se dieron cuenta que sembrando café era posible hacer un gran ahorro. Y así empezaron a sembrar café en todas partes. Y en ese sembrar café en el departamento del Quindío, en lo que era en ese entonces el Quindío, que era el sur de Caldas, creció en Colombia la trascendencia del café. ¿Por qué? Porque la pequeña y mediana propiedad campesina familiar hizo productivo y autónoma la producción de café en el país. Antes venían produciendo este café en grandes haciendas, pero cuando aquí en el Quindío se creó la pequeña propiedad campesina y familiar cafetera, el café fue muy importante. Es decir, que cuando llega el momento de empezar a pensar en la separación de esta zona sur de Caldas del departamento del Quindío, de crear el departamento del Quindío, de ser independientes, el café tiene una trascendencia absoluta y total para la gente que vive en esta tierra. Era evidente, y lo fue, en cada una de las 3 juntas pro departamento que se crearon, la de 1952, la de 1959 y la última, la de 1965, que siempre estuvo compuesta por gente que era cafetera. Uno de esos personajes, grandes personajes de la creación del departamento del Quindío fue el doctor Ancísar López López, que después fue el primer gobernador de nuestro departamento. Ancísar López López tenía 4 fincas que había heredado de su padre. Su padre murió en el año de 1950 y la familia, 12 hermanos, decidieron que fuera Ancísar López López, un muchacho de 24 años de edad, quien asumiera la dirección de las 4 fincas cafeteras. Igual, otros miembros importantes de las juntas de prodepartamento eran cafeteros. El doctor Jesús Arango Cano, que fue presidente en 1965, o Hernán Palacio Jaramillo, que era alcalde de Armenia y era cafetero. Es decir, había un gran interés de crear el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. ¿Por qué razón? Porque el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas había sido creado en el año de 1936. Y durante todos estos años, ni una sola persona del sur de Caldas, es decir, de lo que se llamaba Quindío, había sido invitada a participar como miembro del Comité Departamental de Caldas. Por eso, uno de los grandes intereses en la creación del departamento del Quindío es crear también el Comité Departamental de Cafeteros de esta región. ¿Para qué? Para que tuviera dinero los cafeteros de la región y empezaran a hacer los desarrollos, sobre todo de tipo social, que se necesitaban. Por eso, el segundo acto importante, trascendental, después de que se posesiona el 1 de julio de 1966, el primer gobernador, Ancísar López López, y se crea pues el departamento y echa a andar toda esta maquinaria político-administrativa, es el de la creación del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. El Quindío está en mora de hacerle un reconocimiento a una de las personas más importantes que han pasado por este departamento, no solamente por su importancia intrínseca, sino por las obras que hizo y que dejó. Uno de los mayores hitos de su vida fue haber sido, a nuestro juicio, el real creador del departamento del Quindío. Cuando ésta empezó a coger forma, organizó las primeras juntas departamentales pro creación del departamento del Quindío, que ya tenían antecedentes en el año de 1928, en el año de 1945 y finalmente en el año de 1965, que fue cuando realmente
apareció el germen definitivo que habría de terminar en 1966 con la creación de este departamento. Cuando eso eran 5 los departamentos que se llamaban Estados Soberanos, el Estado Soberano de Antioquia, el Estado Soberano del Cauca. Entonces el general Reyes crea simultáneamente el departamento del Valle, segregándolo de Cauca Grande, y crea el departamento de Caldas, segregando de Antioquia parte del Cauca y parte del Chocó. Se crea entonces ese departamento, como lo dice el doctor Jaime Sepúlveda, incluyendo Pereira, que era de la olla del Quindío, y Salento, que era el municipio fundador, el municipio padre de todos estos poblados del Quindío. Fui presidente de la Junta Pro Departamento del Quindío. Recuerdo Manizales, que era la capital de Caldas, le dijo a los pereiranos: vamos a atajar la creación del departamento del Quindío. ¿Cómo? Digo, yo le voy a dar todos los certificados para que ustedes pidan un departamento también para ustedes. Entonces ya el gobierno ve que este departamentico Caldas, tan chiquito, dividido en 3 partes, es imposible. Los pereiranos somos ya, pero con los días se les volvió el Cristo, que ellos también decidieron de crear un departamento de Risaralda. Entonces quedamos 3, Manizales, Pereira y el Quindío. Estando yo en París, fui a la embajada, estaba de embajador de Manizales. Me dijo: dígame, hombre, ¿ustedes por qué se separaron de este departamento? Dije: por ustedes, los políticos. Ustedes le daban todo lo que pedía a Pereira y Armenia, 0. El doctor Alfonso López Miquelsen era senador del MRL por el departamento del Valle en esa época. Y me dijo: yo no puedo votar el proyecto de ley porque mis amigos de Caldas, del MRL, pues no me lo perdonarían nunca. En la semana que se vaya a votar el proyecto de ley, yo me retiro del Senado para que entre mi suplente, que sé que es muy amigo del proyecto, y le voy a pedir que se eche un discurso en favor del proyecto. Y efectivamente así lo hizo. El suplente entró cuando se fue a discutir ya el proyecto en la plenaria y lo votó afirmativamente, de manera que hicimos un trabajo de filigrana, como se dice, con muchos senadores de una parte y otra de ambos partidos políticos. En enero empezamos las sesiones y en primer término estaba ya la creación del departamento del Quindío. Los pronósticos eran oscuros, parecía que el proyecto no iba a pasar y había muchas amenazas. Sin embargo, el histórico día del 19 de enero de 1966, a las 7:22 de la noche más o menos, después de una tormentosa sesión, el proyecto fue aprobado. Lo cierto fue que cuando se votó el proyecto de ley, yo estaba en la puerta, sentado en la puerta del actual recinto del Senado con Rodrigo Gómez. Y ese fue un conteo pues escalofriante. Nosotros ganamos, había que votar por 2/3 partes y ganamos por 2 votos. De manera que por 2 votos de mayoría se salvó el proyecto de ley. El resto de senadores nos separaron con nosotros, fue la tremenda algarabía y la sesión pues se acabó ahí mismo, porque aprueba el título del proyecto, sí, quiere que sea ley de la República, sí, ahí mismo se levantó la sesión, porque las barras estaban llenas de las gentes que iban de Armenia a la discusión del proyecto. Cuando el proyecto se discutió en la Cámara no hubo tiempo que nadie fuera a Armenia, pero especialmente señoras, había mujeres, ancianas,
La mamá de Arturo Ramírez, que ya falleció, doña Teresa Álvarez, era una de las más entusiastas. Y la suegra de Silvio Ceballos, española, que ahora se quitaba un zapato desde la tribuna y le amenazaba a Luis Granada. Se le iba a quebrar la cabeza. Otras gentes iban de aquí y le tiraban monedas de centavo a Luis Granada, que para calmar el hambre. Menos era belicoso, pero las barras eran atestadas. Además, como eso era como en diciembre y los fines de año, entonces salió otra copla que decía: a Manizales dejamos llenos de gran alegría, a Manizales dejamos llenos de gran alegría, y de aguinaldo les damos, y de aguinaldo les damos, y de aguinaldo les damos a Luis Granada Mejía. Ese trabajo cívico fue impresionante. En el caso del departamento del Quindío, hubo momentos donde tocaron las puertas de todas las casas pidiendo un peso por casa para ayudar a estos grupos de gente que tenían que viajar en buses a Bogotá masivamente a impulsar y apoyar la creación del departamento del Quindío. Eso fue importantísimo. Y sobre todo el trabajo de una persona que, digo yo, el Quindío tiene nombre de mujer, porque fue Clarena Gómez la que se encargó con su belleza de pronto de ayudarnos a voltear unos votos que de pronto estaban en contra y votaran a favor de la creación del Quindío. Entonces las imágenes de Clarena Gómez y de toda esa cantidad de grupos cívicos que participaron en las barras fue importantísimo para que los senadores aprobaran este proyecto. Clarena fue la bandera del departamento. Exactamente, fue la bandera viva más bella que podíamos tener. Pero surgió la campaña pro departamento y entonces ya, no, qué bueno poder llevar reina y la tenemos hermosa, tenemos a Clarena Gómez Gómez. Había un representante del Valle muy opuesto al departamento del Quindío, este señor Hernando Navia Barón, que se decía que Colombia no se podía seguir fraccionando. Cuando salíamos ya del Capitolio para un almuerzo en la casa de Juan Mejía Botero, se arrimó Hernando Navia y le dijo a Rodrigo: vos sabes que no soy amigo de partir departamentos, pero esa curicagada tan hermosa me convenció, yo voy a votar por ustedes. Mi participación en la creación del departamento del Quindío se inició cuando viajé a la ciudad de Cartagena a representar a Armenia en el concurso nacional de la belleza y fui invitada por los congresistas al Senado, que estaba de presidente el doctor Germán Bula Hoyos, porque se presentaron momentos y hubo coyunturales con Manizales cuando ellos construyeron el Teatro de los Fundadores y Armenia carecía de hospital. Y darles a conocer el sentir de toda la ciudadanía de querernos independizar de Caldas y crear el departamento del Quindío. Como Manizales estaba invirtiendo los dineros que le daba el Quindío en la construcción del Teatro Fundadores y tenía desatendido el Hospital de Armenia y todo lo de la beneficencia, entonces se le dedicó la siguiente copla. La plática del Quindío se invertirá en hospitales, la plática del Quindío se invertirá en hospitales, y cuando queramos cine, y cuando queramos cine, y cuando queramos cine, nos vamos pa' Manizales. Yo creo que el pasaje más importante y que no ha registrado la historia como debe ser es la participación del propio presidente de la República en la creación del departamento. ¿Por qué? El Congreso fue convocado en enero a sesiones extraordinarias por el doctor Guillermo León Valencia. No se habían evacuado los proyectos de ley que el gobierno necesitaba en esa época a finales del 65.
y el gobierno de Valencia, por su conducto, le hizo el favor a los dirigentes del Quindío de incluir el proyecto de ley en las sesiones extraordinarias. Eso fue, a mi juicio, lo que facilitó que el proyecto de la Ley Segunda de 1966 se debatiera en esas sesiones extraordinarias, lo alcanzara a evacuar el Congreso de la República y que finalmente el 19 de enero por la tarde, bajo la presidencia de Emiliano Guzmán Larrea, que no era el presidente del Congreso, sino el vicepresidente. Ahí fue pues cuando se decidió la suerte del Quindío y yo le atribuyo parte del éxito al presidente Guillermo León Valencia. Se armó la fiesta desde muy temprano porque lo que se esperaba era la aprobación de la ley ese 19 de enero, que en efecto sucedió pasadas las 6:30 de la tarde, cerca de las 7 de la noche. Armenia se prendió, la fiesta fue total, por todos los lugares se escuchaba registrando el hecho de la creación del departamento y se empezó a izar la bandera de Armenia y empezó la fiesta por todas partes, la gente se volcó por las calles, el recibimiento a los parlamentarios y todo lo que siguió sucediendo después con la aprobación de la ley el 7 de febrero y finalmente cuando el 16 de junio se nombra por el presidente de la República, Ancísar López, como primer gobernador, se arma otra fiesta y el 1 de julio se inaugura el departamento, digamos que en medio de la misma algarabía. Es decir, que fue un semestre festivo en Armenia y en el departamento del Quindío. Vivo en esta tierra majestuosa, llena de armonía y color. Aquí es donde nace la alegría del café y su sabor. Gente cordial siempre encontrarás. Es un perfecto jardín, todo un parque natural, un arcoíris sin igual. Te invito a ven a disfrutar. Su nombre es Quindío, un lugar ideal. Hubo una empatía inmediata, total, entre los cafeteros y los políticos, que eran casi los mismos, eran casi la misma clase. Cafetero era político, y el que era político regularmente tenía una finca de café. Tanto así que hay una anécdota curiosa. El doctor Arturo Gómez, que era el gerente general de la Federación de Cafeteros, vino el 1 de julio aquí a Armenia a la posesión del primer gobernador del departamento, Ancísar López López, y en su bolsillo traía un cheque de 100.000 pesos. Con esos 100.000 pesos que se los entregó ese mismo día al doctor Ancísar López López, se empezó el presupuesto de nuestro departamento. Eso es muy significativo porque quiere decir que gran parte de nuestro desarrollo estuvo pegado al café. Los cafeteros, el Comité Departamental de Cafeteros se creó y empezó inmediatamente a recibir dinero, y harto dinero, plata con la que empezó a hacer desarrollos de tipo social. Lo primero, carreteras, abrir los caminos para que el café tuviera un sitio expedito para la comercialización. Segundo, los acueductos, porque era muy importante el agua para el desarrollo del café y del campesino. Tercero, las escuelas. Muchísimas escuelas se hicieron con la plata del café. Cuarto, los centros de salud. Y después empezaron a otros servicios como la electrificación y la telefonía. Es decir, durante todos estos años, desde 1966 casi hasta 1990, cuando revienta la crisis del café, el Comité de Cafeteros actuó como un paraestado, invirtiendo los dineros que sobraban de todo el negocio del café en el desarrollo social del Quindío. Indiscutiblemente la creación del departamento del Quindío es un proceso de modernidad, son actos de modernidad. Y esos actos de modernidad los encontramos en la institucionalidad que se va construyendo. La Universidad del Quindío, la 8ª Brigada, los batallones que van abriendo nuevos caminos,
la misma constitución de los comités de cafeteros, la misma academia hace parte de esa construcción de modernidad, porque es la búsqueda de la identidad, es de entender quiénes somos y para dónde vamos. Por eso no se ha terminado el proceso de construcción del departamento. Apenas llevamos 50 años y esto se va a poder lograr en la medida en que se abran espacios culturales, en que el sector educativo mejore sus procesos, en que pueda hacer mayor inversión para que los jóvenes tengan una mejor calidad de educación. El hecho de que la modernidad sea un elemento clave en la construcción de estos 50 años, también el llamado es a construir mayor democracia, a abrir mayores espacios de participación y que les permita a ellos comprender qué es el departamento y cómo podemos dimensionarnos como comunidad. Y aquí nos tienen, señores, en la nueva capital, y luchamos los quindianos para poderla formar. Qué bonito panorama, la capital del Quindío. La visten bellos paisajes, la adornan sus cafetales, como sus mujeres bellas con físicos naturales. El siglo XIX se caracteriza por muchas guerras civiles y la última de ellas se llamó la Guerra de los 1000 días. Armenia fue atacada por una guerrilla liberal y finalmente el proceso de paz que se desarrolló en la Guerra de los 1000 días propuso de que el país debería tener una nueva organización territorial. Es por eso que nace el departamento de Caldas, casi como un proceso de paz en el desarrollo de los conflictos entre los estados soberanos. Coincidencialmente, el nacimiento del departamento del Quindío podríamos decir que también es fruto de no decir que de la violencia, sino más bien otro nuevo ente territorial para pacificar este territorio que estuvo acosado por muchos bandoleros y cuadrillas. Entre ellas se destaca Chispas por el lado de los liberales y por el lado de los conservadores Efraín González. Particularmente este territorio es parte de un laboratorio, en este caso de una violencia entre los dos partidos tradicionales. Ya tenía el departamento del Quindío 15 años y no tenía himno. Y era el gobernador del momento, el doctor Silvio Ceballos Restrepo, que frecuentemente iba al club campestre y quien les habla era el gerente. En conversaciones repetidas con el gobernador le insinuaba: gobernador, el Quindío no tiene himno. Y en alguna oportunidad me dijo: ¿y qué hay que hacer? Y le dije: un concurso. La gobernación y la Dirección de Cultura de Clara Botero de Arias convocaron a un concurso para escoger el que sería el himno del departamento. Llamé a Jorge Robledo Ortiz, el poeta de la raza, a invitarlo para que participara, y él a su vez invitó a Luis Uribe Bueno para que hiciera la música. Participaron y se ganaron un premio de 100.000 pesos.
el departamento del Quindío, salvo Calarcá y Quimbaya, eran pueblos de Bareque. La mayoría de los pueblos, aún hoy, siglo XXI, son pueblos de Bareque, salvo estas dos poblaciones, tanto Quimbaya, que sufrió una transformación radical. Quimbaya no tiene absolutamente nada de arquitectura de Bareque o de arquitectura original. También porque las migraciones de los quindianos hacia el exterior traían remesas que era para cambiar la casa. La casa que llamaban de Bareque la cambiaron en edificaciones de material, y estos nuevos materiales dieron una nueva fisonomía estética a la región. Calarcá tuvo un auge importante que quedó estancado y le fue ganando entonces Quimbaya. Calarcá se quedó en la década del 80, después del 80 no ha pasado mayor cosa. Y el resto es que Salento, pues por ejemplo, tuvo un auge turístico importante, no se ha salvado de algunas intervenciones poco adecuadas, pero Finlandia, Pijao, Córdoba y Buenavista se conservan como pueblos, muy del atractivo rural, de sus casas de Bareque, de sus coloridos, de su tranquilidad. Bueno, en el momento en que el departamento del Quindío se constituye, la ciudad de Armenia pues era la tercera ciudad del departamento de Caldas, no tenía grandes desarrollos ni una arquitectura sobresaliente que pudiéramos reconocer. Sin embargo, el hecho de ser ciudad capital por primera vez pues le genera una posibilidad de nuevas arquitecturas. Comentamos, por ejemplo, para reconocer que el Instituto de Crédito Territorial fue el hacedor de la gran ciudad. Nosotros no teníamos barrios y en ese momento, de la década del 70 al 80, Armenia se llenó de barrios. El terremoto del Quindío, el 25 de enero de 1999, cambió la historia de la región. Más o menos cada 20 años habían ocurrido eventos de ese tipo. Esa clase de sismo cercano y superficial no había ocurrido en la región hacía más de 140 años. Ese terremoto trajo mucho progreso en algunos aspectos. En el aspecto científico tenemos hoy en día estudios avanzados, tenemos una red sismológica, tenemos grupos de trabajo, conocemos mucho mejor la región. En las construcciones, el terremoto impulsó las modificaciones del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes. Tenemos sistemas de control más efectivos que en principio se están cumpliendo en todas las construcciones. Y la ciudadanía ha tomado conciencia de que vive en un entorno donde hay amenazas y riesgos, y algunas enseñanzas las ha asimilado. Otras se han asimilado solo parcialmente, y corresponde a todo el Quindío, a las autoridades y a la ciudadanía, seguirse preparando para que los eventos que sin duda van a ocurrir en el futuro encuentren a la región mucho mejor que en 1999. En materia de prospectiva, el Quindío apunta a seguir siendo más verde, de manera que sus cafetales, sus platanales, sus guaduales seguirán siendo vigentes. Tendremos una cordillera más reforestada y eso seguirá siendo nuestro principal atractivo. El Quindío está en medio del triángulo de oro de la economía colombiana, con vértices en Bogotá, Cali y Medellín. Y los grandes desarrollos viales de doble calzada harán que estas tres ciudades estén cada vez más cercas en tiempo y distancia de nuestro territorio. Y ello hará que lleguen más empresas, que lleguen más inversión, que lleguen más personas. Tendremos un territorio más competitivo, más educado y algo más. Tendremos un territorio para que la gente venga a retirarse después de su buen tiempo de trabajo. El departamento de restablecer el orden moral que se perdió desde hace varios lustros podría llegar a tomar el impulso que tomó en los primeros 10 años de su creación. Fíjense ustedes que entre el gobierno departamental, caminos vecinales y el comité departamental de cafeteros, en los primeros 10 años se hizo lo que la historia no alcanza a registrar en valores económicos ya a estas alturas del cincuentenario.
La forma como nos concebimos los quindianos jóvenes, me refiero a esos jóvenes que nacimos en el territorio del departamento del Quindío y no ya del viejo Caldas, es una forma muchísimo más sutil y muchísimo más ligera de la que nuestros abuelos percibían. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un territorio que no obedece a las dinámicas de otros territorios, como por ejemplo largas proximidades entre municipios y su capital. A nosotros no nos tocó pensar que la capital quedaba allá lejanamente en la Manizales fría con las otras dos Fs faltantes. A nosotros nos tocó un departamento con un municipio donde se concentraba la riqueza, el poder y la hegemonía política en un municipio llamado Armenia, que queda obviamente en toda la mitad del departamento del Quindío, lo que permite una fácil movilidad dentro de sus habitantes. Esa movilidad también nos ha llevado a concebir este territorio de una manera muy propia. Es la razón por la que nosotros como jóvenes no nos identificamos con formas extraccionistas de nuestro territorio. Queremos preservar nuestro territorio, queremos preservar la fauna, la flora. Eso para nosotros es el patrimonio más bello que tenemos como quindianos y nos preocupamos porque grandes empresas que no pertenecen al departamento del Quindío han generado intereses extraccionistas para con nuestro departamento. Nosotros como jóvenes pues tenemos homogeneidad, tenemos criterios muy afines y dentro de todos nosotros, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas fuertes y marcadas, concluimos en una, y es que queremos un departamento con desarrollo sostenible y sustentable. Durante estos 50 años, la cultura cafetera floreciente se da un proceso muy importante que es la inscripción del paisaje cultural cafetero como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se forja toda una cultura cafetera de cohesión social y gremial. La importancia de nosotros proteger esta lista y esta inscripción de patrimonio no solamente va en la representación del café como símbolo de la cultura nacional, sino que también trata temas económicos, culturales, turísticos, de cultura y de identidad, no solamente para los quindianos, sino para todos aquellos que estamos inmersos en el paisaje cultural cafetero. De aquí viene la importancia de cuidar lo que tenemos y de poder sobrevivir y seguir forjando como aquellas familias cafeteras todo ese esfuerzo generacional que se realizó para mantenernos dentro del paisaje cultural cafetero y rescatar todas aquellas costumbres, paisajes, la colcha de retazos y los criterios y atributos por los cuales el paisaje cultural cafetero fue inscrito en la declaración en el 2011. En la búsqueda del tesoro de los quimbayas, cuyo destino fue el Reino de España, porque un presidente colombiano decidió regalarle ese tesoro de los quindianos a la corona española, en esa búsqueda estamos tratando de ratificar la identidad de nuestra región. La idea de que ese tesoro vuelva a Colombia y especialmente vuelva a nuestra región obedece al hecho de que fue extraído de aquí sin consenso, sin consentimiento de los colombianos, sino como un simple obsequio gratuito de un presidente colombiano a la corona española. Las últimas tendencias de la historia, de cómo contar la historia de los pueblos, se ha llegado a que inicialmente se colocaban una especie de héroes o mitos. Es el caso de nuestro fundador de la ciudad de Armenia, Tigrero, Jesús María Ocampo, que de él se ha creado una serie de historias donde las nuevas generaciones no saben que efectivamente fue un grupo de colonos, de otros personajes que estaban alrededor y que seguramente pueden haber desarrollado procesos interesantes, pero la historia lo fue llevando porque es una historia que empieza a construir mitos. En este caso de los 50 años de la creación del departamento, pues queremos mostrar de que estas juntas que se iniciaron salían también personajes como Cris Jaramillo Arango, como el mismo Elías Vélez, como Jesús Arango Cano, como la clase política que en ese momento estaba en el departamento y estaba en el parlamento, Silvio Ceballos y Ancísar López. Es decir, que Ancísar López es la parte final de este proceso, pero no se podría plantear con esas nuevas visiones de la historia que es el hombre que construyó el departamento. Esto es una construcción colectiva, es un proceso que se va dando
por muchas consecuencias, muchas características como el abandono de la clase política de Manizales hacia esta región, la situación en que se encontraba la educación, donde no habían centros superiores, el problema de los alcantarillados, de los elementos básicos. Entonces, en cierta medida, es el colectivo, los hombres, son miles de personas que se unieron a este clamor popular de construir un territorio que, como habíamos dicho, tenía ya antecedentes precolombinos. El hecho de llamarse Quindío y tener esos rasgos hacen que en el imaginario colectivo se comience a hablar de un territorio que merece una identidad, una bandera, un himno. Y eso finalmente se logró con el clamor de la gente que se fue a las calles, de la gente que quería un nuevo cambio y lo que habíamos dicho, a cambiar los estilos de vida, que quería entrar a esa modernidad. Salve tierra de pioneros y de arrieros y de sol. Salve casta del abuelo que sembró su corazón. Salve tierra de pioneros y de arrieros y de sol. Salve casta del abuelo que sembró su corazón. Por viejas trochas de Caldas, con la orquídea por blasón, Antioquia viajó descalza y el milagro floreció. Me siento quindiano porque nací acá en el Quindío. Soy quindiano de corazón, soy quindiano de sangre. Soy quindiano porque mis padres son quindianos. Mejor dicho, toda mi familia es quindiana. De alma, de corazón, de sangre, todo soy quindiano. Vivo en esta tierra majestuosa, llena de armonía y de color. Aquí es donde nace la alegría del café y su sabor. Gente cordial siempre encontrarás, es un perfecto jardín, todo un parque natural, un arco iris sin igual. Te invito, ven a disfrutar de este lugar ideal. Guaduales que el son del viento, bellos los ves danzar, declarados por el mundo patrimonio natural, con variedad de colores, mariposas y flores, gran vegetación tenemos, es un paraíso de ensueño. En las mañanas al despertar se escucha una sinfonía, variedad de aves con su cantar, y en la noche los grillos con su grillar. ¡Sí! Vivo en esta tierra majestuosa, llena de armonía y color. Aquí es donde nace la alegría del café y su sabor. Gente cordial siempre encontrarás, es un perfecto jardín, todo un parque natural, un arco iris sin igual. Te invito, ven a disfrutar, su nombre es Quindío.